El tercer elemento es el propósito por el cual construimos nuestra nueva casa. Esa casa que está construida en una nueva patria con una nueva familia. Vamos a leerlo en los versículos 21 y 22. El propósito, el tercer elemento. Fijaros lo que está subrayado porque eso es el propósito. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para, ahí vemos el propósito, para morada de Dios en el Espíritu. Tercer elemento, el propósito de nuestra casa. Este es el tercer elemento de la familia, de la casa de la familia de Dios. Hemos leído que el propósito de nuestra casa es ser la habitación de Dios. Quiero que prestes mucha atención. La habitación de Dios. Esta es la razón de ser de la Iglesia. Mira, lo habréis escuchado muchas veces, ¿va? Por eso hemos explicado que no tenemos un templo de piedras muertas, ahí no habita Dios. Cuando tú y yo nos reunimos como iglesia, y quiero decir como iglesia, no estoy hablando cuando dos cristianos se encuentran por la calle, dos o más cristianos, o incluso cuando dos o más cristianos están en su casa. Sí, cuando están en su casa, pero reunidos como iglesia. Lo importante no es que dos se encuentren o más, sino cuando estemos donde estemos, en la calle, aquí o en la casa, reunidos como iglesia, en ese mismo instante nos constituimos como morada de Dios. Es lo que dice Pablo. Es cierto que estamos en un proceso de construcción en esta casa. Es cierto que Dios está construyendo en nosotros su morada. Y eso a veces no se ve bonito. Dios va levantando las paredes y a veces su habitación no parece muy acogedora, normalmente por nuestra necedad a la hora de construir, sin seguir fielmente sus instrucciones. Sin embargo, primero, el fundamento ya lo puso Él, que es su Hijo Jesucristo, y también lo proclamaron fielmente los apóstoles y profetas gracias a la inspiración del Espíritu Santo. Pero estamos en proceso. Es una casa que se está construyendo. ¿Cuándo terminará ese templo? No lo sabe nadie. Será cuando se cumplan los tiempos que el Señor tiene estipulado. Pero mientras tanto, Él va levantando su templo con nuestras vidas. Son nuestras vidas, y quiero que estés muy atento porque necesitamos santidad, son nuestras vidas, como piedras vivas, las que Dios va usando en nuestras vidas. Esa es la iglesia del Señor, ese es su templo. Somos nosotros los que vamos siendo construidos como un templo. ¿Entiendes ahora lo que es la iglesia? Lo que es ser la iglesia y el proceso de construcción de este templo de Dios en este mundo. Somos su habitación. Somos edificados para que Dios habite en nosotros. Pablo lo explicó en Atenas. Dijo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Cómo mora hoy Él? Él mora hoy aquí entre nosotros. Y si nosotros tomamos la decisión de salir de este edificio e ir a otro lugar y reunirnos en ese otro lugar, Él entonces, si lo hacemos como iglesia, no si vamos como amigos, ¿entendéis? Si lo hacemos como iglesia, Él entonces estará allí morando en medio nuestro. Nosotros somos la habitación donde Dios quiere morar. Por eso nos pide santidad. Por eso cuando un miembro de la iglesia no está viviendo en santidad, todo nuestro lugar se ve afectado. Somos corresponsables, yo el primero. Muy bien, pero hay una característica fundamental, y esto casi tiene que ver con el segundo punto, con el segundo elemento, con la forma de construir, aunque lo he puesto aquí. Digo que hay una característica fundamental de esta casa para que esta casa pueda ser su morada. Evidentemente ya hemos dicho que el fundamento es Jesucristo mismo, la doctrina de los apóstoles y profetas, y que sobre ese fundamento se ponen piedras vivas. Otra vez, Jesucristo, el fundamento de la predicación que está escrita en las Escrituras de los apóstoles y profetas, y luego sobre ese fundamento nosotros vamos construyendo. Pero Pablo dice en los versículos 21 y 22
que este edificio, para que pueda ser morada de Dios, tenemos que ir construyéndolo todos juntos. Sí, eso lo hemos visto, piedras que se van juntando, todos juntos, sí, pero, y esto es lo que quiero recalcar ahora, bien coordinados, también lo dicen esos versículos. Y esto nos recuerda que la Iglesia no es un club cualquiera en el que la gente se apunta así sin más. La construcción de la morada de Dios tiene que construirse con piedras que se juntan entre sí, sí, pero no pueden ponerse de cualquier manera. Así unas junto a otras sin más. A esas piedras hay que hacerles algún arreglo, igual que para construir el templo de Jerusalén. Porque para construir el templo de Jerusalén no se juntaron unas piedras junto a otras solamente, sino que para que encajaran bien unas con otras, el arquitecto diseñó que los canteros tallaran esas piedras para que de esa manera se ajustaran bien y no se movieran. Y aquí entramos nosotros como piedras vivas. De esa manera, en aquel templo, así lo podemos entender bien, ¿verdad? En aquel templo hecho con piedras muertas, pues cuando el cantero las limaba, las esculpía, pues se podían unir perfectamente las unas a las otras, y de esa manera pues se podía construir el siguiente piso sin temor a que el edificio colapsara, se derrumbara. Pues así es con nosotros. Mientras el arquitecto nos moldea, y por eso nos quejamos, porque duele, las piedras nos vamos situando en el lugar que nos corresponde y no en el lugar que cada uno de nosotros dispone. Cuando esto no es así, cuando alguien dice que él quiere servir en la iglesia, pero ese servir solo lo entiende en el lugar y forma que él decide que es el conveniente, puede que el edificio de la iglesia vaya siendo construido juntamente, pero no coordinadamente, y eso es un desastre para la morada de Dios. A veces llega gente a las iglesias queriendo servir, pero cuando los responsables les dicen el lugar en el que es necesario ese servicio, resulta que se vuelven para atrás porque el diseño que tienen para ellos los canteros, para esas piedras que son ellos, no les gusta. Ellos quieren ser otro tipo de piedra más bonita y vistosa, una piedra colocada en un sitio que se vea. Pero la iglesia no funciona así. La iglesia no es solo un grupo de gente que se junta así sin más, es un grupo de gente que construye sobre un fundamento que es Jesucristo mismo y la doctrina de los apóstoles expresada en las Escrituras y que va creciendo ordenada y coordinadamente para poder ser la habitación de Dios y no la suite de lujo de mi propio orgullo. Lo digo para todos, porque todos somos pecadores y nos cuesta encajar a todos. Por eso necesitamos ser tallados. Pero el milagro de Dios con su habitación es que Él moldea cada una de las piedras con las que construye para su gloria, no para la nuestra. Nosotros somos su templo y quiere mostrar al mundo la maravilla de semejante templo. Que nuestro orgullo y vanidad no moleste a Dios ni interrumpa su construcción. Él lo hace, Él lo está haciendo y Él lo terminará. Aunque a ti hoy te parezca que ese edificio es bastante feo. Pero te quiero poner una imagen para que entiendas esto. ¿Os habéis fijado que cuando un edificio va siendo construido se ve feo? Suele estar lleno de andamios y las paredes no se ven, o cuando se ven, están pues sin adornos y sin ningún revestimiento, incluso se ve sucio. Pero hay cuando se quita el andamio, ¿verdad? Cuando se quita el andamio, ¿cómo se ve? Pues así ocurrirá cuando Dios retire el andamiaje que todavía tiene puesto sobre su edificio, que es la iglesia. No te quejes de la iglesia, porque estamos siendo construidos. Cuando el Señor retire al final de los tiempos todo ese andamiaje,
entonces el universo entero se asombrará de la obra que Dios ha hecho con semejante material de desecho. Esas piedras que somos tú y yo, pecadores que Dios usa para que la gloria de Dios se manifieste al mundo.